Te voy a presentar, amigo. Sí, claro. Este, bueno, perfecto. Muy buenas noches, las personas que ya están aquí conectados, ya hay varios participantes. Gracias. Les agradecemos mucho en nombre de Go Team y nuestra líder y amiga Silvia Vázquez. Estamos presentando esta noche a un gran amigo, un gran atleta a quien yo tuve el honor de conocer ahí en Poza Rica, en Poza York, como de Así cariño le es. digo. Y la verdad es una persona que nos compartió en esa ocasión y toda la vida unas historias impresionantes, ahora sí que historias de altura. Él es Jorge Salazar Gavia, es arquitecto de profesión, pero alpinista de vocación. Bien, tiene 13 años con USANA, siendo patrocinado por USANA, es originario de la Ciudad de México, pero naturalizado veracruzano, no pudo escaparse de ser veracruzano, de ser jarocho. Bien, él es el único himalayista que escala sin oxígeno suplementario y sin sherpas, ¿sí? Las montañas que ha escalado en México ha sido el Iztaccíhuatl más de 150 veces a una altura de 5.245 metros sobre el nivel del mar. El Popocatépetl más de 100 veces, altura 5.450. El Ciltatépetl más de 30 veces, altura 5.450 metros también. Ha escalado en Perú, en Argentina, en Rusia, la cordillera del Himalaya. Es el tercer mexicano en lograr 8.025 metros sobre el nivel del mar. Y en el 2011 participó en el rescate de 3 españoles a una altura de 8.516 metros sobre el nivel del mar. Y bueno, yo creo que de los más impactantes, creo yo, es precisamente el haber escalado y conquistado la cumbre Everest o el monte Everest en el 2008 a una altura de 8.848 metros sobre el nivel del mar. Yo soy impactado con este curricular, espero que ustedes también. Y bueno, pues Jorge, muchas gracias, los micrófonos son tuyos. No, pues gracias a ustedes por la invitación. Y bueno, siempre es un gusto participar y compartir todo lo que la montaña me ha dado, lo que la montaña me ha otorgado y también pues lo que he querido yo recibir de la montaña, ¿no? Porque finalmente eh, tú eres el que decides hasta dónde te va a dar y hasta dónde no, ¿no? O sea, tienes que estar abierto a toda la enseñanza, a todo el aprendizaje. Entonces, pues ya son 10 expediciones a la cordillera del Himalaya buscando cumbres de más de 8,000 metros, pero independientemente de esa cantidad de expediciones, yo creo que es más todo el camino, ¿no? Para mí siempre ha sido muy importante el hecho de recorrer ese sendero, ese camino de aprendizaje, más que la cumbre misma, ¿no? La cumbre siempre se me ha dado como un regalo, como un extra, ¿no? Siempre lo he visto como un extra, pero ya el simple hecho de grabar en tu mente que en algún momento de tu vida vas a llegar a hacer una expedición a la cordillera del Himalaya y buscando montañas de más de 8,000 metros, pues ya es un gran paso, ¿no? El creer que lo puedes lograr, el creer que lo puedes hacer, porque pues bueno, hay muchos impedimentos que pudiéramos llamarlos así, pero el primero es definitivamente lo que tú quieres hacer de tu vida y lo que tú quieres andar. Entonces, ahorita pues vamos a platicar un poco también vamos a platicar de lo que es esto, de lo que es el himalayismo, pero sobre todo vamos a platicar también de todo lo que sucede en estas altitudes, porque la mayoría de la gente pensaría que yo el día de ayer decidí irme al Everest o decidí irme a una montaña de 8,000 metros y hoy me fui. Y no, esto no es tan sencillo, ¿no? Es un proyecto de vida, es un proyecto de vida como una carrera universitaria, como una, un matrimonio, como el tener hijos, como el tener objetivos a largo plazo. Así es esto. Es esto porque la condición física, la condición mental, la condición espiritual y lo que es
la condición emocional, deben estar en momentos muy, muy especiales para poder llegar a estos lugares. Estos lugares son especiales, son mágicos. Estamos hablando de pues, situaciones muy extremas en todos los aspectos, que también ahorita vamos a platicar un poquito. Pero efectivamente el lugar sí es mágico, ¿no? El lugar es mágico y te va a dar todo lo que quieras que te dé. Entonces, pues, si quieren, empezamos y vamos a empezar a platicar qué es lo que sucede en estos lugares y cómo sucede, independientemente de un sueño y de una planeación para llegar a ellos, ¿no? Entonces, vamos a tocar este tema que yo lo llamo precisamente adaptación. ¿Y por qué adaptación? Bueno, también ahorita esta situación que estamos viviendo de encierro, de cambios de costumbres y de muchas cosas por situaciones de este famoso virus que nos está invadiendo ahora, pues si no te adaptas, simple y sencillamente no hay forma de sobrevivir. Yo creo que la lección más grande que está trayendo esta circunstancia es el hecho de un aprendizaje interior muy fuerte para con nosotros mismos, no de nadie más, porque creo que no debe depender de nadie más. O sea, creo que esto es un trabajo individual, es un trabajo que cada uno debemos hacer para sacar el mejor aprendizaje de todo esto, ¿no? Como siempre es bien fácil responsabilizar a alguien cuando las cosas no salen, cuando las cosas no se dan, cuando nos vamos retrasando por X cosa y sobre todo cuando se trabaja en equipo, siempre de alguna manera responsabilizamos a alguien de lo sucedido, ¿no? Y no nos ponemos a analizar en qué estamos fallando nosotros, qué es lo que he dejado de hacer, el por qué no he sabido moverme, no he sabido motivar, no he sabido llevar a la gente o incluso, pues no tanto llevarla, ¿no? Porque no creo que ese sea el papel de un líder. El papel de un líder es más que nada acompañar, o sea, es hacer partícipe a la gente de todo, pero nadie va a andar en nuestro camino, eso lo sabemos. El sendero que yo recorro es un sendero totalmente diferente al de toda la gente. Entonces, debemos estar dispuestos a recorrer este sendero y vamos a llegar a donde queramos llegar. Nadie nos va a cargar, pero también nadie es responsable de lo que suceda en el transcurso de ese recorrido, más que nosotros mismos, ¿no? Entonces, si nosotros nos atrevemos precisamente a recorrerlo, pues debemos responsabilizarnos de lo que de ello emana, tanto triunfos como derrotas, ¿no? Esto de triunfos y derrotas a mí no me gusta mucho llamarlos así porque finalmente es una manera de ver las cosas nada más. Es una manera de cómo interpretas tú. O sea, para mí no hay derrotas, simple y sencillamente son resultados que no se dieron como yo esperaba y nada más, ¿no? Pero todo lo demás es un triunfo y es un triunfo porque te atreviste a hacer las cosas, ¿no? Entonces, pues en esta cuestión ya de la adaptación, pues vamos a entrar en el tema, ¿no? Bueno, la adaptación en montaña, pues es indispensable para poder estar en ese lugar, ¿no? El ser humano debe realizar ciertos cambios físicos, mentales, espirituales y emocionales para sobrevivir a un medio en el cual no se nació. Y que es diferente precisamente al lugar en el que estamos, en el que ha estado nuestra familia o al cual pertenecemos. Y pues esto, afortunadamente, nosotros como seres humanos lo tenemos. Tenemos esta capacidad de poder adaptar a distintos entornos. Incluso el ser humano es capaz
de sobrevivir, por ejemplo, en el desierto, en el bosque, de sobrevivir a nivel del mar y también de sobrevivir a la gran altitud. Entonces, el cuerpo humano es maravilloso, la verdad. Tiene una capacidad de adaptación increíble, ¿no? Y esto, en mi caso especial, pues la adaptación que yo realizo es precisamente a la extrema altitud. Y la extrema altitud, pues es un lugar, aquí vemos algunas imágenes de recorridos precisamente para acercarnos a esas extremas altitudes en donde ya tenemos más o menos altitudes de 3,000 metros sobre el nivel del mar, que ya son bastante considerables y que nos estamos moviendo para llegar a las faldas de la montaña, ¿no? La altitud precisamente es una distancia vertical tomada desde el nivel del mar hacia el espacio, o sea, hacia el vacío. Y en este caso, pues hacia estas grandes montañas, ¿no? Aquí hay una imagen precisamente de algunas montañas de todo el planeta, en donde podemos ver montañas de los Alpes, montañas de la cordillera de los Andes, pero estas montañas que vemos en el ángulo superior derecho, pues son las montañas del Himalaya, ¿no? Aquí hay un dicho muy famoso que dice que donde terminan todas las montañas del mundo, comienza el Himalaya. Y es precisamente porque los campamentos bases de donde se arranca para escalar estas montañas, pues se sitúan en donde terminan muchas montañas. Por ejemplo, el campamento base del Monte Everest está ubicado en la cima del Iztaccíhuatl, por ejemplo, de 5,400 metros sobre el nivel del mar. Entonces ahí ya nos vamos dando una idea de más o menos las altitudes a las que vamos a estar trabajando, ¿no? Y entonces, pues bueno, viendo esta distancia vertical que es la altitud también se divide en varias secciones, ¿no? Hay una altitud media que es de 2,000 metros a 3,000 metros sobre el nivel del mar. Hay una gran altitud de 3,000 a 5,500 metros. Hay una extrema altitud de 5,500 a 7,000 metros y luego empieza la zona de la muerte a partir de los 7,500 metros sobre el nivel del mar. De ahí hacia arriba. Y ahorita vamos a ver por qué es precisamente la zona de la muerte. Les menciono estas alturas precisamente porque en cada una de ellas la aclimatación es totalmente diferente. Incluso en algunas de ellas ni siquiera hay necesidad de aclimatar tanto, ¿no? O sea, el cuerpo lo registra nada más y hace unos pequeños ajustes y se acabó, no hay más. Uno de los principales síntomas que tenemos para aclimatar es precisamente el mal de montaña y se representa por el intenso dolor de cabeza, ¿no? Como lo vemos aquí con el nene este dolor de cabeza es precisamente porque nos está faltando oxígeno. Este oxígeno no está llegando de manera eficiente al cerebro y entonces pues nos empieza a doler la cabeza. Pero también hay otros síntomas del mal de altura. El mal de altura o mal de montaña también nos trae vómito y nos trae mareo. Entonces, esto es lo que sucede. Incluso yo creo que a algunos de ustedes les ha pasado, porque hay gente que, por ejemplo, o hay personas que se mueven de nivel del mar. Por ejemplo, yo conozco gente que se mueve de Veracruz a la Ciudad de México y en la Ciudad de México tienen problemas de dolor de cabeza y tienen tienen mareos y tienen náuseas por la altitud de la Ciudad de México, que está a 2,200 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Entonces, es una cuestión de costumbre también y eso es una cuestión genética, esta cuestión de aclimatar. Entonces, este es el primer síntoma que nos dice que algo necesitamos hacer para poder aclimatar o para poder adaptarnos a la altitud.
Entonces, en mi caso, pues bueno, nos tenemos que adaptar a lo que es la extrema altitud. Les decía que la extrema altitud comienza precisamente a partir de los 5,500 metros hacia arriba y en algún momento dado a esta zona de la muerte. Esta zona de la muerte que comienza de los 7,500 para arriba. Y esto es precisamente porque mientras más vas ascendiendo, mientras más vas cambiando la altitud, se va reduciendo el oxígeno. Por eso esta imagen. Esta imagen nos dice mucho. En primer lugar, nos damos cuenta de que en la parte baja, la parte abajo, baja del lado izquierdo, está una zona de glaciar, que es una zona que nosotros llamamos el glaciar Godwin-Austen, en la zona del Karakorum, y está ubicado más o menos a unos 4,800 metros sobre el nivel del mar. Pero este pico que vemos al fondo, precisamente es el Mustang, es una montaña que no llega a los 8,000 metros, tiene 7,980 metros de altitud. Pero aquí logramos ver algo muy interesante, y es una capa precisamente de cielo azul, y luego una capa gris en la parte alta. Este es un fenómeno muy normal que se ve en la cordillera del Himalaya por la altura a la que te encuentras. Debemos recordar que la atmósfera tiene una altura de 10,000 metros sobre el nivel del mar. Mientras más vamos subiendo, esta atmósfera se va adelgazando, o sea, se va haciendo más angostita. Entonces, quien le da la tonalidad al cielo es la atmósfera. Entonces, por eso a esta altitud cambia el tono del cielo. O sea, una parte se ve azul y la otra parte empieza a cambiar de color. Lógico que mientras más se sube, va a llegar un momento en que efectivamente se ve de color negro completamente, ¿no? Lo que es el espacio. Entonces, esto es lo que vemos ya a unos 7,000 metros, 7,500 metros de altitud, ¿no? Entonces, también nos dice que la zona de la muerte está regida precisamente porque a esta altitud, a partir de 7,500 metros sobre el nivel del mar, únicamente encontramos lo que es 1/3 del oxígeno que se respira a nivel del mar. Aquí tenemos una pequeña gráfica en donde tenemos precisamente la altura en metros y contra el oxígeno inspirado en porcentaje a nivel del mar. Aquí nos damos cuenta que a nivel del mar tenemos un 100% de oxígeno inspirado, pero conforme vamos subiendo ese porcentaje se va reduciendo. Nos damos cuenta que a 8,000 metros tenemos únicamente un 34% de oxígeno inspirado. Entonces esto quiere decir 1/3. Imagínense nada más trabajar a estas altitudes con 1/3 del oxígeno al que estamos acostumbrados de manera normal para trabajar. Y entonces, pues bueno, es un fenómeno atmosférico al cual nos tenemos que adaptar para poder trabajar a más de 7,000 metros de altura. Y bueno, uno de los principales mecanismos que tiene el cuerpo humano para empezar a adaptar, en primer lugar, es acelerar el ritmo respiratorio. Este ritmo respiratorio, pues lo destapa precisamente lo que es las células carótidas que se encuentran en la parte del pecho, y ahí es donde se inicia un sistema de alarma en donde nos está diciendo que no está entrando suficiente oxígeno, y entonces esto hace que se acelere la respiración para tratar de meter una cantidad de oxígeno suficiente y compensar precisamente la falta de. Pero una vez que se acelera este ritmo respiratorio y que de alguna manera no existe una
una compensación, el cuerpo echa mano de otro mecanismo. Y este mecanismo también es el de aumentar el diámetro de lo que es las arterias pulmonares, los que nos llevan la sangre al pulmón, en respuesta a una falta de oxígeno, precisamente. Entonces, aquí nos estamos dando ya cuenta de que hay unos sistemas de alarma muy sofisticados trabajando en el cuerpo para defenderse a esta falta de oxígeno, que es vital para vivir. O sea, por eso tenemos el hecho de estar respirando a cada momento, ¿no? Entonces, una vez que hace esto y que también de alguna manera no tiene una respuesta ya adecuada y que estamos sufriendo precisamente porque no está llegando el oxígeno suficiente al cuerpo para iniciar nuestros procesos celulares y transportar oxígeno de manera eficiente a todo el torrente sanguíneo, el cuerpo echa a andar otro mecanismo. Esto es una orden del cerebro que manda directamente a los riñones. Los riñones, al recibir esta señal, secretan una hormona. Esta hormona es precisamente la eritropoyetina. Esta hormona de la eritropoyetina es una hormona que va directo a la médula ósea y va con la señal de producir más glóbulos rojos para poder compensar esta falta de oxígeno y entonces sí llenar todo el torrente de la cantidad de oxígeno que se está necesitando. Entonces, a lo mejor algunos de ustedes han oído que, por ejemplo, Lance Armstrong se inyectaba esta eritropoyetina de manera artificial. O sea, había de manera química la forma de procesar esta eritropoyetina y ellos se la inyectaban sin necesidad de irse a estas grandes altitudes para precisamente motivar el cuerpo para que secretara esta hormona y poder llegar con una cantidad de glóbulos rojos muy grande y así poder tener un rendimiento mucho mayor. En la montaña esto es de manera natural, o sea, se aumenta de manera normal. Es una respuesta que todos los seres humanos lo tenemos. En algunos casos tarda un poco en desarrollarse, pero en otros es muy rápido. Pero el ser humano, todos lo tenemos de alguna manera. Nada más es una cuestión también de costumbre, ¿no? Entonces, esto es lo que se segrega y entonces ya estamos en un momento en donde se manda sangre, se manda la señal para que haya una mayor cantidad de glóbulos rojos. Esto, en el momento en que los glóbulos rojos aumentan en el torrente sanguíneo, se van precisamente a todo el organismo. Y esto también hace que dé una señal para crear mucho más vasos capilares. Este fenómeno y esto puede ser, o más, no puede ser, es un arma de dos filos para nosotros. Es un arma de dos filos porque en el momento en el que el organismo aumentó de una manera impresionante la cantidad de glóbulos rojos, tu sangre empieza a correr en el torrente sanguíneo de manera mucho más lenta. O sea, se hace viscosa. No circula con la rapidez que debería de circular. Entonces, aquí vamos a empezar a sacar algunas cosas. Imagínense si ya no está circulando la sangre a una velocidad normal y la sangre es la única que nos proporciona calor. Nuestra circulación, nuestra sangre corriendo por todo el torrente, por todos estos vasos que tenemos, por todas estas venas y arterias, es la que nos proporciona el calor. Pero entonces si tú
si tu organismo está reaccionando a esta altura y está haciendo que la sangre circule mucho más lento por esta cantidad de glóbulos rojos que tienes, entonces vas a empezar a sentir mucho más frío. Independientemente del frío que tienes del exterior, en la cordillera del Himalaya hemos registrado temperaturas de hasta 45 grados bajo cero. Entonces, este poder calórico que se está perdiendo por no tener una adecuada circulación hace que las congelaciones sean mucho más rápidas. Ha habido ocasiones en donde compañeros de expedición se han quitado el guante, por ejemplo, para tomar una fotografía y en cuestión de medio minuto se les congelan los dedos. Y esto es precisamente por esta falta de circulación, porque no es de manera adecuada, más los 35 o 40 grados bajo cero, pues influyen mucho precisamente para que suceda este fenómeno de congelación. Entonces, como nos vamos dando cuenta, el cuerpo está adaptando, pero también empieza a haber un sufrimiento. Sí lo estás atacando, sí lo estás lastimando de alguna manera. O sea, sí hay una agresión muy fuerte hacia él, pero que él de alguna manera está tratando de compensar muchas cosas y a eso vamos también, ¿no? Entonces, a este nivel, en este momento en el que nos encontramos, en donde ya la circulación es muy lenta y estamos trabajando a más de 7,000 metros, en donde el oxígeno que estamos recibiendo es poco, llega un momento en que el cuerpo ya no aclimata. Esto es precisamente que, por ejemplo, a esta altitud, como nos dice la diapositiva, este campamento está ubicado más o menos a 6,200 o 6,400 metros sobre el nivel del mar. El cuerpo humano aclimata muy bien hasta los 6,100 metros. O sea, todo su mecanismo de adaptación está trabajando de manera óptima. Pero llega un momento en que a partir de esta altitud el organismo ya no adapta, ya no hay una mejoría en las funciones. Entonces se dice que a partir de esta altura empiezas a morir, o sea, ya estás muriendo. Y esto precisamente se tiene que calcular muy bien, por la permanencia en gran altitud. Entonces, ¿qué hacemos para estar fuertes, para estar sanos, para estar metiendo de alguna manera todo lo que el cuerpo está requiriendo para trabajar a estos niveles? Por ahí hay un dicho que dice, trabaja alto y duerme bajo. Y es lo que hacemos normalmente. Normalmente estas montañas son tan grandes y son tan altas que no las alcanzas a escalar en un solo día. Entonces tienes que preparar campamentos de altura. Estos campamentos de altura normalmente son entre 3 y 4, dependiendo la altura de la montaña, y partiendo de un campamento base. Esto, de lo que se trata precisamente es de salir del campamento base, subir a un campamento 1 con todas tus cosas. En mi caso, yo no llevo sherpas que me ayuden a cargar todo este equipo que yo tengo, que yo necesito en la alta montaña, como son tiendas de campaña, cocinetas, baterías, comida, chamarras, todos los utensilios. O sea, más o menos en cada campamento debes tener hasta unos 35 kilos de peso más o menos de todo el material que necesitas. O sea, necesitas aprovisionar tu tienda de campaña con lo necesario para sobrevivir, incluyendo gas y otros utensilios, ¿no? Entonces, como no se tiene tampoco la capacidad para cargar tanto,
Imagínense nada más el hecho de montar 4 campamentos de altura como en el Everest, en donde en cada uno de ellos necesito 4 campos de altitud, o sea, 4 tiendas de campaña, en donde dentro de cada una de ellas debe haber gas para poder cocinar, una cocineta y la comida necesaria mínimo para unos 3 o 4 días en cada campamento. Más aparte, un saco de dormir, una colchoneta que me va a evitar pasar el frío del piso hacia mi saco de dormir, hacia mí, para que no sufra yo de frío, pero también las baterías de las lámparas, las fotoceldas para recargar, ropa de recambio, las chamarras de pluma, las capas de ropa que normalmente traemos entre 3 y 4 capas para compensar el frío de la montaña, lentes, y esto nada más es la ropa. Hay que agregar las cuerdas, los piolets, los crampones, todo el material técnico, incluso como mosquetones, yumars y una serie de utensilios. Entonces, imagínense nada más el trabajo para poder escalar una montaña de estas. Entonces, lo que se hace es que en el campamento base se prepara cargas de más o menos entre 22 y 25 kilos y se meten en la mochila y se hace un viaje al campamento 1. Lo primero que llevas es una tienda de campaña, es lo básico, montas el campamento 1 y te bajas a descansar al campamento base. Descansas unos 2 días, si el clima lo permite, cargas nuevamente otros 20, 25 kilos y te subes al campamento 1. A lo mejor, si te sientes bien, en este campamento 1 duermes esa noche como parte de la aclimatación, o sea, como parte de esta adaptación que estábamos platicando ahorita que debemos llevar, y al día siguiente te vuelves a bajar al campamento base. Otra vez descansas 1 o 2 días, tomas otra vez otra carga de 25 kilos y vuelves a subir al campamento 1. Como ya tienes una noche de haber dormido en el campamento 1 a 6,200 metros, tu cuerpo ya sabe lo que es estar a esa altitud. Entonces, ahora, parte de esa carga que ya subiste te permite hacer un viaje de ese campamento 1 a un campamento 2, o sea, hacia arriba, de 6,100 a 6,600, 6,700 metros de altitud. Entonces, haces ese viaje, dejas otras cargas, levantas tu campamento y te regresas nuevamente al campamento base. Y este es el cuento de nunca acabar. Ya se dieron cuenta que es un continuo llegar a un campamento, descansar en ese campamento y regresar. A lo mejor tocar cierta altitud, hacer un depósito de cosas y volver a bajar. Entonces imagínense la agresión que el cuerpo está sufriendo. Platicábamos precisamente del oxígeno, que estamos trabajando solamente con 1/3 del oxígeno a nivel del mar. Pero también el cuerpo tiene otros síntomas de los cuales está padeciendo y que también tiene que de alguna manera regular. Por ejemplo, nos tenemos que dar cuenta que por estas condiciones climáticas en las que nos encontramos, nuestra respiración, para que el aire que está penetrando al pulmón entre de manera en que no le haga daño, o sea, que no entre a la temperatura exterior, el cuerpo humedece este aire que entra al cuerpo. Entonces, desde ahí ya estamos perdiendo agua también. Esto quiere decir que ya estamos entonces teniendo una deshidratación. Imagínense desde ahí, pues entonces ya es un intercambio muy fuerte de humedad que está teniendo el cuerpo para poder compensar la temperatura del aire para poderlo meter. Pero aquí uno de los grandes problemas también es el agua. El agua nosotros la obtenemos del deshielo, o sea, fundimos nieve. Pero, ¿qué sucede? A esta altitud
esta nieve que vemos aquí precisamente, pues es tan pura que no tiene los nutrientes que necesitamos para que en verdad haga sus funciones, para que nos hidrate. Entonces, tú puedes estar tomando esta agua, cantidad de litros, y no te va a hidratar. Entonces, tenemos que agregarles sales minerales. Debemos entender también que el agua que nosotros consumimos aquí abajo de manera normal, todos los nutrientes los obtiene precisamente de venir bajando desde esas alturas o venir desde los manantiales, de estar deslavando en todo el recorrido la roca, tierra y ese tipo de cosas. De ahí obtiene este valor nutricional. Allá arriba no lo tenemos, entonces por eso hay que agregarle sales minerales. Pero también comentábamos hace un rato que la sangre está muy espesa. Entonces los médicos nos dicen que para poder alivianar un poquito esta pesadez de sangre, tenemos que tomar más agua. Y nos aconsejan que bebamos nada más y nada menos que 6 litros al día de agua. Imagínense nada más para obtener 6 litros de agua a estas altitudes. Para obtener 1 litro de agua necesitamos tener trabajando la cocineta más o menos 1 hora. Eso solo para 1 litro. Entonces, esto nos está diciendo ya que día tras día estamos sufriendo de un déficit de agua. Nos estamos deshidratando. Y aún así, estamos trabajando a esa altitud. Pero también aquí hay otra cuestión. El cuerpo es maravilloso. El cuerpo se está dando cuenta que arriba de los 6,500 metros sobre el nivel del mar está sobreviviendo. Se los decía hace un rato. Está muriendo. Entonces ya está echando a andar mecanismos para sobrevivir. Y uno de estos mecanismos que echan a andar también para sobrevivir es que te quita el hambre. Al quitarte el hambre, se está ahorrando nada más y nada menos que la energía del vaciado gástrico. Fíjense nada más qué maravilloso y qué increíble es el cuerpo humano, ¿no? El cuerpo humano sabe perfectamente lo que sucede en el exterior y está registrando todo y está echando a andar todos estos mecanismos. Y entonces dice, a ver, estoy sufriendo, estoy cansado, o sea, estamos aquí trabajando en unas condiciones que no son las normales, estoy sobreviviendo, por lo tanto, la energía que tengo la aprovecho en mantener la vida. Y parte de mantener la vida es precisamente quitarte el hambre. El cuerpo tiene favoritos a la hora de esta supervivencia. Y la orden es precisamente mantener los órganos vitales. Esto quiere decir el cerebro, el corazón, el hígado, el riñón, lo que te hace vivir. Lo demás no le interesa. Por eso también es muy fácil que agarremos congelaciones al encontrarse las extremidades muy alejadas de lo que es el bombeo de sangre del corazón, pues no le interesa, ¿no? El cuerpo dice, ¿sabes qué? Pues a mí los pies y las manos no me importan y no pasa nada si se pierden, ¿no? Lo que necesito mantener precisamente en buenas condiciones, pues son estos órganos vitales. El cerebro. El cerebro es el mayor consumidor de oxígeno del cuerpo humano. El cerebro, pues precisamente como es el que rige todo, necesita unas cantidades impresionantes de oxígeno para mantenerse sano. Y a esta altitud está recibiendo poco oxígeno. Entonces, al recibir este poco oxígeno, también puede tener problemas muy graves. Y uno de estos problemas graves es precisamente el edema cerebral. También otro órgano que sufre demasiado es el pulmón. ¿Y por qué el pulmón? Pues porque es el responsable, nada más y nada menos,
de la entrada de aire y su purificación. O sea, el mandar oxígeno, el de limpiar este aire y mandar oxígeno al torrente sanguíneo para poderlo dispersar por todo el organismo, ¿no? Entonces, el pulmón, al no tener aire para purificar, para trabajar, empieza a tener problemas. Y estos problemas es precisamente una ruptura de todo el sistema alveolar del pulmón. Estos alveolos se rompen precisamente y al romperse segregan agua. Entonces se empieza a inundar el pulmón de agua y te empiezas a ahogar en tu propio líquido. Entonces, ya nos dimos cuenta y a lo mejor hasta muchos de ustedes dirán, bueno, ¿y entonces a qué van, no? Si parece que todo esto es un sufrimiento impresionante, ¿no? Pues depende mucho de cómo tomes las cosas, ¿no? Si te encuentras en buena condición física, si te encuentras con una buena mentalidad, si te encuentras con una muy buena capacidad de respuesta a todos tus sentimientos y a todo lo que pasa a tu alrededor, seguramente vas a salir triunfante, ¿no? Entonces, esto se los comento porque nos estamos dando cuenta de que para todos estos mecanismos de adaptación del cuerpo humano, debe haber también apoyos externos con los cuales nosotros podemos apoyar al cuerpo humano para evitar que este sufrimiento sea tan fuerte y no tengamos problemas, precisamente. Y entonces, nosotros, y en mi caso, por ejemplo, yo me he dado cuenta en las condiciones de trabajo, por ejemplo, en el 2011, en donde algunos compañeros tuvieron pues algunos grados de edema cerebral, grados de congelación, incluso hasta inicios de edema pulmonar, estando yo en las mismas condiciones de trabajo, el mismo tiempo y todo, yo no tuve problemas de eso. Entonces, cuando yo me detengo a ver precisamente qué es lo que está pasando con mi organismo, me doy cuenta que la suplementación que yo he tenido a lo largo de todas estas expediciones es la que me ha ayudado a aclimatarme y a estar bien a esta altitud. Comentábamos hace un rato precisamente del cerebro y resulta que, por ejemplo, yo tomo en cantidades impresionantes el omega 3 cuando me encuentro en la montaña, el biomega. Y este biomega lo tomo porque precisamente el biomega es el responsable de todo lo que es la sinapsis en el cerebral, ¿no? Lo que es el encargado de precisamente ligar todas estas señales en el cerebro para que siempre tengas pensamientos claros y bueno, así también evitar un edema cerebral. Precisamente nosotros nos damos cuenta de que hay un inicio de edema cerebral porque la persona a la que le empieza a dar este problema no está teniendo coherencia en lo que dice. Habla tonterías, no se le entiende lo que dice, cree estar en otro lugar y es precisamente porque ya el cerebro está inflamado de tal manera en donde ya no está teniendo esta velocidad de respuesta, ¿no? Para tener pensamientos claros. Entonces, también nos estamos dando cuenta de que al tener una cantidad de glóbulos rojos tan grande, la cantidad de glóbulos blancos también decrece. Entonces, esto quiere decir que el sistema inmunológico puede estar también sufriendo de alguna forma. Entonces, aquí también se aumentan mucho las dosis del proflavanol, que es precisamente un antioxidante muy potente por la semilla de uva, pero también por la vitamina C, que es con la que yo me apoyo también para estos lugares. Pero también aquí hay un factor muy importante. Estábamos hablando de esta falta de oxígeno, estábamos hablando de la circulación que es muy lenta, estamos hablando también de un trabajo físico
extenuante porque estás cargando, te estás moviendo por más de 10 horas, pero además una expedición de estas dura más o menos entre 45 y 55 días. Entonces imagínense las condiciones. Aquí hay también algo muy importante. Por este trabajo físico a gran altitud, la masa muscular se pierde. Se va perdiendo por lo que comentábamos hace un rato. No tienes hambre, no estás comiendo. Entonces, como no estás comiendo, el cuerpo de todas maneras necesita vivir y necesita los nutrientes para mantenerse vivo. Entonces también aquí echa a andar otro mecanismo, y es un mecanismo, es una creación de un ácido que disuelve precisamente la masa muscular. Y esto lo hace para meter proteína. Fíjense nada más qué maravilloso, ¿no? Esto también de alguna manera nosotros lo calculamos, sabemos más o menos en qué momento va a empezar esta degradación muscular, y debemos saberlo porque una vez que la degradación muscular inicia, pues va en deterioro tu fuerza. No puedes caminar bien, ya no te sostienes, ya no cargas tanto, has perdido resistencia precisamente al caminar. Por ejemplo, yo recuerdo que en el ascenso del Monte Everest perdí más o menos 12 kilos de peso en 2 meses. O sea, a lo mejor muchos de ustedes dirán, oye, pues te acompañamos, ¿no? Y más ahorita que yo creo que todos de alguna manera hemos subido algo de peso con esta inactividad en la que nos encontramos. Entonces, imagínense perder 12 kilos en 2 meses, pues yo creo que es muy favorable para sentirnos bastante bien, ¿no? Pero bueno, precisamente uno se da cuenta de que este inicio de canibalismo, por llamarlo de alguna manera, inició porque hueles a amoníaco. Fíjate que a mí me sucedía algo muy chistoso, porque yo recuerdo que cuando monté el campamento 4 del Everest a 8,000 metros de altitud y bajé al campamento 2 a descansar, llego a la tienda de campaña, me meto al campamento 2, y cuando entro a la tienda del campamento 2, me quito las botas. Cuando me quito las botas, imagínense, para que ni yo mismo me pudiera aguantar ese olor. Era algo impresionante. Ahí me di cuenta de que precisamente ya había iniciado este momento de canibalismo, ya me estaba consumiendo yo mi propia proteína, y opté por quitarme las calcetas y opté por salirme de la tienda y buscar una pocita de agua helada que había por ahí y lavarme los pies, lavar mis calcetas para poderles quitar este olor que era impresionante, ¿no? Entonces, pero finalmente pues es un mecanismo de adaptación que también tiene el cuerpo para poder sobrevivir a estas alturas. Aquí estamos viendo precisamente una fotografía del ascenso al Everest. Esta parte es lo que nosotros la llamamos la cara del Lhotse, ya es del campamento 2 hacia el campamento 3, o sea, estamos hablando de más o menos una altitud de 7,300 metros sobre el nivel del mar. Entonces, pues bueno, ante todo esto, si no tuviera yo una adecuada suplementación, yo estaría teniendo problemas muy graves en la montaña. Haciendo mención ahorita de la proteína, incluso precisamente de esto, yo lo que hago en esta altitud, como mi cuerpo no está aceptando comida, lo que hago es meter el Nutrimil. Este Nutrimil es el que me mantiene a mí en altura, o sea, es el que me está dando la proteína. Yo subo estos sobres a los campamentos altos, en el campamento 2, en el campamento 3, y ahí precisamente preparo mis malteadas para que me dé la proteína
y no sentir tan fuerte este cansancio que pudiera ser yo, esta fatiga por falta de proteína, independientemente de que pues yo consumo a este nivel por la baja ingesta que tengo de alimentos. Imagínense, tampoco hay una cantidad extraordinaria de vegetales, tampoco hay una cantidad extraordinaria de frutas, entonces hay que suplementar. Y esto, pues bueno, lo que son los esenciales, los consumo como si fueran dulces, al igual que el proflavanol, al igual que el coquinone, lo que es la coenzima Q10, lo que es les comentaba el Nutrimil y el omega 3. Para mí esto ha sido lo básico. Recuerdo también que en una ocasión, bajando precisamente de este lugar en donde está la fotografía, y ante las condiciones climáticas, tuve un incidente en una zona de grietas. Caí dentro de una grieta a 15 metros de profundidad. Esto me llevó a golpearme la cara, a que se me abriera pues la ceja por completo, se me caía sobre el párpado, se había abierto muy fuerte, me fracturé 2 costillas. Para salir de ahí me costó mucho trabajo, pero finalmente pude salir. Cuando llegué al campamento base, el médico me puso 10 puntos de sutura en la ceja. Imagínense nada más para que se den una idea del tamaño del golpe que me había acomodado. Pero recuerdo perfectamente que cuando llegué al campamento base, lo primero que hice fue hablarle al médico. Y en este caso le había hablado yo a Jorge Vázquez, que pues él estaba en USANA y él era el médico de cabecera, y le comenté y le dije, oye Jorge, pues fíjate que tuve este incidente y tengo esto y esto y esto, ¿no? Le platiqué todo lo que me había sucedido y lo que tenía, y Jorge me dijo, oye, ¿y qué traes de USANA? ¿Qué es lo que te llevaste? Le dije, pues tengo todo. Dice, ¿tienes de todo? Le dije, sí, tengo de todo. Dice, ok, entonces para que sanes rápido, a ver, apunta. Te vas a meter 10 proflavanoles, 10 coquinones, los esenciales 5 veces al día. Yo dije, le dije, oye, ¿y para qué tanto, no? O sea, ¿qué? Me dice, no te va a pasar nada. Lo único que va a suceder es que vas a sanar mucho más rápido. Y sí, efectivamente, a los 6 días de este incidente, me retiraron los puntos de sutura, las 2 costillas ya no tenían, yo ya no tenía dolor y ya estaba listo para continuar en la expedición. Entonces, aquí nos damos cuenta precisamente de lo que es la maravilla de la suplementación. Y más, pues en unas condiciones como diría por ahí un amigo mío, ¿no? Y no es lo mismo los 3 mosqueteros que 20 años después. Yo tengo ahorita 58 años de edad. Para llegar a estas montañas necesito entrenar muy fuerte, entreno más o menos unas entre 4 y 5 horas al día para poder llegar a este lugar y tener la condición física. Entonces ya desde el entrenamiento, imagínense si yo no tomara esta suplementación, pues simple y sencillamente no tendría capacidad ni siquiera para poder entrenar al nivel que entreno. Entonces no me estaría yo reponiendo para poder rendir lo que se necesita rendir. Precisamente el día de ayer estaba platicando aquí con mi pareja, con Michelle, y estamos haciendo un recuento de los kilómetros recorridos ahorita que estoy empezando a entrenar. Y estábamos haciendo cuentas de que yo recorrí 185 kilómetros corriendo el mes pasado, nada más. Eso sin tomar en cuenta pues todo lo que es el acondicionamiento físico, o sea, los ejercicios de fuerza, lo que es
los multisaltos, la caminata baja, la técnica de carrera y todo lo que implica precisamente un entrenamiento integral, ¿no? Un entrenamiento completo. Entonces, imagínense, si no me suplementara, pues estaría yo teniendo problemas muy serios ya de salud, ¿no? Y entonces, precisamente ante la problemática de la altitud, ante la problemática de que tenemos precisamente por esas condiciones en las que vivimos, las congelaciones y los edemas cerebrales están a la orden del día. Esta es una foto de uno de los amigos que en el 2011 precisamente ayudé a bajar, Roberto, en donde él traía un edema cerebral y traía congelaciones graves en las manos y en los pies. Al final tuvo una pérdida de 18 dedos, perdió la nariz también, que estaba congelada, y les comentaba hace un rato precisamente que estuvimos en las mismas condiciones de trabajo y yo logré bajar muy bien, ¿no? Sin ningún problema. Y para que vean más o menos el desgaste, para que se den una idea de cómo terminas, esta es una foto de ese momento. Vean nada más la cara que tengo, o sea, el trabajo, cómo se nota lo que uno ha estado haciendo allá arriba, 12 kilos de menos, totalmente demacrado por el trabajo, marcado por el sol, pero también independientemente del golpe físico que se ha tenido, también se tiene un golpe emocional y un golpe mental muy, muy fuerte. Entonces tienes también que adaptarte a todos estos momentos en que de alguna manera te está golpeando la vida, ¿no? Pero siempre he dicho que aquí hay algo muy, muy importante, ¿no? Decía un amigo mío que después de bajar de una montaña de 8,000 metros de altura, nunca vas a regresar con un fracaso. Y me le quedaba yo viendo cuando me decía eso y me decía, y es precisamente porque estás regresando a tu casa, porque estás vivo, porque las montañas nos van a sobrevivir y nosotros nos vamos a ir de este mundo. ¿Y qué vamos a hacer con eso, no? Entonces tienes lo más valioso en este momento y es la vida. La vida es la que te hace entender, la que te hace recapacitar, la que te hace ser humilde, la que te da lecciones, la que te hace tomar las cosas de la manera más sabia y con una conciencia impresionante, ¿no? Precisamente por eso comentábamos hace un rato que pues estos momentos que estamos viviendo son para tomar conciencia de lo que es realmente importante. Lo realmente importante es lo que yo hago conmigo, lo que yo hago de mi vida, lo que yo pienso y cómo interpreto y cómo actúo todo eso, con todo esto que hay a mi alrededor, ¿no? Te das cuenta de que la salud es lo más importante ahorita que nos están atacando así de fuertes, ¿no? Ya nos dijeron que no hay una vacuna, entonces tu arma más poderosa eres tú mismo. ¿Qué quieres ver de esto, no? ¿Cómo quieres actuar? Entonces, las enfermedades sabemos perfectamente que nosotros mismos nos las creamos, ¿no? Nos podemos enfermar del físico, nos podemos enfermar de la mente, nos podemos enfermar de la emoción, pero también nos podemos enfermar de la espiritualidad. Yo creo que de lo que se trata precisamente es de mantener un equilibrio en todas estas partes que nos conforman como seres humanos y que solo logrando este equilibrio tenemos una salud verdadera. Y la salud verdadera yo creo que es este equilibrio
que podemos lograr en todo nuestro ser. Debemos cuidarnos, debemos ser capaces de querernos a nosotros mismos, de amarnos, de respetarnos, de obedecer nuestros principios y nuestros valores y ser coherente con ello. Debemos vivir de acuerdo a eso. Pase lo que pase, las cosas se tienen que decir fuerte y claro y como son. No andarnos con rodeos, pero sobre todo a nosotros mismos. Imagínense si somos capaces de hablarnos a nosotros con mentiras y de que no haya honestidad con nosotros, pues menos va a haber honestidad hacia afuera, ¿no? Lo realmente importante es lo que nos decimos nosotros, lo que nosotros pensamos de nosotros, cómo nos amamos, cómo nos respetamos, cómo nos queremos, lo que hacemos. En medida de eso es la capacidad que vamos a tener de poder hacerlo llegar a otras personas que nos rodean. Entonces, pues los invito precisamente a que estos momentos sean de recapitular, de encontrarnos, de entender que lo principal es nuestra salud en todos los aspectos y que no nos abandonemos, porque lo peor que hay en esta vida es que no encuentres tu sueño y que no encuentres lo que realmente te hace feliz. Siempre he dicho que cuando nosotros encontramos lo que nos apasiona y cuando hacemos lo que nos apasiona, nunca vamos a trabajar, nos vamos a divertir. Entonces los invito a que busquen esa pasión, a que la encuentren y una vez que la hayan encontrado, la verdad, vale morir en el intento por hacer lo que te gusta y por hacer lo que te place. Entonces, la muerte no es mala, la muerte forma parte de la vida. Debemos tomarla así, porque eso es lo que nos hace tener una vida plena, una vida completa. No debemos huirle, o sea, porque es parte de nosotros. O sea, la muerte forma parte. Siempre he dicho que así como estoy yo físicamente, este es un 50% y aquí a un lado está en otro 50% la muerte, ¿no? Si algo hay seguro en esta vida es que vamos a morir. Entonces los invito a que no dejen para mañana nada, que sean felices, que se otorguen, que se den ustedes primero para después otorgarle a la demás gente lo que quieran ustedes otorgar, pero ámense, quiéranse, encuéntrense, respétense, háblense bonito, adórense y en medida de eso van a poderlo entregar a la demás gente. Y vivan, 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 vivan. Tenemos que vivir intensamente cada momento. Ya nos dimos cuenta ahorita que, hijo, esto es duro y que de veras lo más importante es estar con quien quieres estar y en quererte y estar. Entonces, pues, a fortalecer nuestro sistema inmunológico, a suplementarnos, a hacer ejercicio, a tener esa salud mental, física, espiritual y emocional para tener ese equilibrio y ser capaces de salir adelante. Y tener conciencia de todo lo que está pasando a nuestro alrededor. Y a disfrutar. No hay más. Y pues bueno, creo que se me acabó el tiempo. Creo que ya se terminó y pues muchas gracias. Espero que les haya servido de algo y pues si tienen alguna pregunta, si quieren hacer algo, lo que sea, pues háganmelo saber. Muchas gracias. Muchas ¿Le gracias, puedo hacer una pregunta? Claro. Sí, Jorge, mi nombre es Gaby. Yo tengo una condición de asma y se activa por muchas razones. Una de ellas es el ejercicio. Tú mencionabas que obviamente lo que tú haces, el alpinismo, altas alturas, a esa altitud, vaya,
¿cómo te preparas para que tus pulmones estén fuertes? Ya que yo no estoy en esas alturas, pero el ejercicio me hace tener los crisis de asma y es uno de mis retos más grandes. Yo corro, me gusta correr, hago hiking y bicicleta. Ajá. Uno de mis sueños es ir al Everest, pero yo sé que mis condiciones no creo que llegue ni a base 1, pero uno nunca sabe, ¿verdad? Claro. ¿Qué consejo me darías a mí y a personas en mi condición que tengo un asma crónica y que cualquier cosa me la activa? Y como tú decías, pues el oxígeno es muy importante allá arriba. ¿Qué haces antes, durante y después para que tus pulmones se fortalezcan y tu nivel de oxígeno no se vaya en decline por lo que tú estás haciendo allá en las alturas? ¿Qué podrías decirme a mí que yo pudiera hacer? Mira, bueno, la condición que yo tengo precisamente para trabajar estas alturas ya viene de mucho tiempo atrás. O sea, yo hago montañismo desde los 16 años y afortunadamente, en primer lugar, pues vengo de una familia muy sana. O sea, vengo de una familia en donde no hay antecedentes ni de hipertensión, ni de cáncer, ni de otras enfermedades degenerativas. Entonces ya de esta herencia ya tengo algo, pero también el destino, la vida, ha hecho que a lo largo de mi vida haga yo deporte. Toda mi vida he practicado, desde que tengo memoria, he sido muy activo, muy inquieto. Si no era correr, era jugar fútbol americano. Fui triatleta 13 años. Siempre he caminado en la naturaleza, cargando mis mochilas, yendo a los cerros, al bosque, a las selvas. Siempre me ha gustado. Entonces la condición que yo tengo sí es una condición muy especial y sí es excepcional. Fíjate que un amigo mío, Juanito Yarzábal, español, que es uno de los grandes himalayistas del mundo, cuando me conoció me dijo que yo tenía un físico mutante, y era precisamente por eso, porque tengo una capacidad para adaptarme a esta altitud muy buena y además muy rápida. O sea, yo puedo dormir perfectamente a 8,000 metros de altura cuando la gente no duerme a 8,000 metros de altura. Entonces, para que te des una idea, por ejemplo, mi pulso en reposo es de 38 pulsaciones por minuto, cuando lo de la gente normal es de 70. Así es. Entonces, esta capacidad que yo tengo precisamente, pues es la que me hace estar en esas condiciones, a esas alturas, en muy buenas condiciones, ¿no? Entonces, yo te recomiendo, en primer lugar, que no dejes de hacer ejercicio. O sea, porque definitivamente si dejas de hacer ejercicio, pues vas a entrar también en un conflicto existencial muy fuerte, no nada más físico, sino también mental, ¿no? Entonces, y espiritual. Así es. Entonces creo que es muy importante. Yo a lo mejor te aconsejaría que en altura, más que correr, camines. O sea, está comprobado que la caminata incluso a veces te oxigena más que el mismo correr. ¿Por qué? Porque tienes esos momentos precisamente para tomar bocanadas muy profundas. Creo que definitivamente esta condición de asma que tú tienes, pues el frío te lo puede detonar de manera muy fácil. Sí. O sea, entonces, a lo mejor no exponerse a tantas condiciones de frío, sí ir a lo mejor al bosque en unas condiciones óptimas de trabajo, pero sí creo que lo ideal sería que caminaras con energía, que caminaras rápido, en una condición templada, que tú te sientas a gusto. Tú sabes definitivamente cuál es. También, independientemente, debemos entender que nuestro cuerpo es maravilloso y nuestro cuerpo nos dice qué necesita y qué no necesita. Entonces debemos tener esta capacidad para poder interpretar
lo que el cuerpo nos dice en estos momentos y es lo que nos está pidiendo. Entonces, si tu cuerpo te está diciendo, ¿sabes qué? Vamos a encender un foco de alarma porque estamos a punto de no hacer esto o de hacer esto que nos puede traer problemas, hazle caso. Pero en otras cuestiones en donde efectivamente no se prende ese foco de alarma y te está diciendo que se siente bien y se siente bien, pues hazle caso y repítelo, hazlo nuevamente, ¿no? Entonces, sí, a suplementarse, hay que seguir fortaleciendo el sistema inmune, o sea, para que trabaje de manera óptima, o sea, y que por ti, pues definitivamente no quede, ¿no? Como decía hace un rato, hay factores que uno no controla, pero siempre he pensado que lo que sí puedes controlar, pues lo tengas 100% visto, ¿no? Y que no dejes cabos sueltos. Y ya lo que venga después, pues ya vendrá. Ya ni modo, pero sí que no lo dejes. Síguelo. Muchas gracias. Gracias, es muy motivante tomar en cuenta tus consejos. Vaya, qué mejor consejo de alguien con tantos años de experiencia. Me has motivado todavía más a continuar. No, pues gracias. No lo dejo. Gracias, Jorge. Hoy tengo una pregunta, Jorge. Sí. ¿Me escuchas? Sí, claro. ¿Cuántas veces hiciste cumbre ahí en el Everest y cuánto tiempo de preparación te llevó? Bueno, mira, la preparación para el Everest, fíjate que esa pregunta me la hicieron precisamente cuando regresé de la cima y llegué a la Ciudad de México. Una reportera de TV Azteca me dijo, oye, ¿y cuánto tiempo te llevó la preparación para llegar a la cima del Everest? Y le contesté bien rápido, sin pensarlo, toda mi vida. Y me dijo, ¿cómo? No, pero es que has de haber entrenado. Y le dije, toda mi vida. Le dije, y te voy a decir por qué toda mi vida. Porque en algún momento, cuando tuve 6, 7 años, cuando tenía uso de razón, logré grabar en mi mente que en algún momento iba a alcanzar la cima del Monte Everest. Y todo lo que yo hacía, todo lo que entrenaba, todo lo que comía, mi mente estaba 100% metida trabajando para llegar al Everest. Entonces fue un entrenamiento completo, ¿no? Yo digo que sí fue ha sido toda una vida de entrenamiento para poder llegar a estas cumbres, ¿no? Se necesita criterio muy amplio para saber en qué momento darte la vuelta y hacer el ego a un lado para decidir que no vas a ir por la cumbre y que es más importante vivir. Entonces, sí tenemos ego, o sea, mucha gente diría, no, pues es que no tiene ego, no, claro que sí, imagínate el ego que se requiere para alcanzar la cima de la montaña más alta del planeta. O sea, se debe de tener un ego muy fuerte y muy grande, pero sí considero que hay que saber controlarlo, ¿no? Y hay que saber aplicarlo en los momentos en que debes aplicar. Que se Pero sí ha sido un entrenamiento muy fuerte. Comentaba hace un rato de toda esta capacidad cardiovascular que tengo, una capacidad pulmonar también muy grande, y considero también que tengo una mentalidad fuerte para adaptarme a las situaciones extremas. También veo la vida de una manera muy especial, que a veces hasta me dicen, oye, qué duro eres con las cosas, ¿no? Pero si no soy claro en todo eso, estaría yo vacilando en muchas cosas. O sea, entonces no hago juicios, no emito juicios. Si no me dices las cosas claras, no las entiendo. O sea, porque el interpretar sería interpretar cosas que no son, ¿no? Entonces, eso es lo que he aprendido a lo largo de todo esto, ¿no? Y en el Everest he estado 2 veces. 2 veces, y bueno, también porque pues el plantearte un proyecto de escalar el Everest
independientemente de lo que tengas en mente y de lo que tengas físicamente también, se requiere de mucho dinero. O sea, una expedición al Everest cuesta barata $35,000 por persona. Sí, sí, sí. Entonces estamos hablando de 700,000 pesos que se tienen que conseguir para poder intentar esta montaña, ¿no? Entonces, Sí. pues hay que buscar patrocinadores, hay que buscar empresas que participen del proyecto y que pues tengan de alguna manera este mismo sueño, ¿no? Esta misma idea de llegar a un lugar. Yo afortunadamente, pues bueno, como comentaba hace un rato Eduardo Roberto Ferral, decía precisamente que pues ya tengo 13 años con Usana. Decía Carlos Ledesma que yo ya era parte del ¿cómo dicen esto? El activo fijo. Del activo fijo, exactamente, de la empresa, porque soy el atleta de más antigüedad en Usana, el que más ha durado en Usana, y bueno, pues yo estoy siempre agradecido con ellos porque creyeron en mí y para mí siempre ha sido muy importante este apoyo que han tenido conmigo y la manera en que yo se lo retribuyo a ellos es precisamente con estas experiencias de vida, ¿no? Con estas ganas de hacer las cosas y de platicar mi recorrido, mi andar por la vida, mi andar por el camino, que puede ser el de muchos y que finalmente debemos entender también que pues es mi verdad y cada uno de nosotros tenemos nuestra verdad y es totalmente válida. Lo importante es que sigamos andando, nos atrevamos a poner un pie delante del otro, a seguirnos moviendo. Ok, no, muchas gracias. No, pues a ustedes. Con tu comentario de que decías de las vaciladas, yo siempre le digo aquí a pues, la gente con la que salgo, con respecto a eso de la montaña, le digo, en la montaña, el deporte de la montaña, la suposición mata, la suposición cuesta vidas. Así es que mejor no vaciles. Sí, definitivamente. Entonces, aquí se aplica mucho esto de del famoso libro de los 4 acuerdos, ¿no? No sé si han tenido la oportunidad de leerlo, pero sí. Para mí, yo siempre lo tengo muy presente. Tienes que ser impecable con la palabra, porque la palabra puede destruir como puede crear. Ajá, también de no tomes nada personal, porque cada uno de nosotros ve la vida de una manera diferente. Y no hacer suposiciones tampoco. O sea, es no adelantarte ni pensar cosas que efectivamente ni siquiera te han dicho, ¿no? Y la otra, que es también muy importante, ¿no? Haz lo mejor y da tu mejor esfuerzo en todo lo que haces. Entonces, creo que esas 4 máximas, pudiéramos llamarlas, son muy, muy importantes para tener una vida plena y armoniosa. Ok, no, muy bien. Sí, gracias. No, pues gracias a ustedes. Hola Jorge, buenas noches. De rápido, nada más antes de que me ganen, te saluda Carolina Noriega y Fernando Márquez. Nos conocimos hace varios años en Poza Rica, Veracruz, y bueno, te saludamos ahorita desde Puebla. Hola, ¿qué tal? Desde esa vez que te escuchamos allá, a mí me impresionó justo eso, tu manera de ver la vida y esa mentalidad. ¿Nos puedes platicar solo un poquito acerca del factor emocional y el factor mental a la hora de estar ahí? Porque nos platicaste de la parte física y de cómo te preparas, pero como tú lo decías, ¿no? A la hora de estar ahí, lo que más te puede jugar chueco en el último momento son la loca de la casa, ¿no? O sea, ¿cómo lo vives y cómo para ti es fundamental para lograr no solo esa cumbre, sino que esto sea parte de tu estilo de vida y cómo llevarlo a la vida cotidiana? Muchas gracias. Claro. Fíjate que, bueno, ¿qué tal? Y qué bueno que estamos aquí participando de todo esto. Y bueno, lo primero que yo hago, por ejemplo, en la montaña y que lo entiendo perfectamente, es que estoy llegando yo a un lugar en el cual no pertenezco. Yo soy un invasor en ese lugar. Yo debo entender que en estos lugares la vibración que existe
es diferente a la vibración de la que yo vengo. O sea, a la vibración en donde yo he crecido, a la vibración a la que estamos acostumbrados todos de manera, pues fortuita o porque hemos querido estar en ciertos lugares, ¿no? Debemos entender que cada ciudad vibra, tiene su vibración y por lo tanto la gente que radica en esos lugares tiene su vibración. Y en la montaña, pues no es la excepción. La montaña debemos entenderlo, que también vibra a un cierto nivel, pero nada más para que nos demos una idea. Imagínense nada más en una cuestión física que no es un invento ni nada de nada. Sabemos perfectamente el poder de las puntas, por ejemplo, el poder de las puntas de atraer energía de todos lados. O sea, un pararrayos es una punta, atrae energía. Entonces imagínense al monte Everest siendo el vértice del planeta, o sea, la mayor altura del mundo, terminando en una punta, captando energía del cosmos. O sea, no, pues es algo, yo creo que es algo inimaginable. O sea, es algo grandioso. Esta energía que hay en estos lugares es enorme. Entonces, lo que yo hago siempre que llego a estos lugares precisamente es estar en paz conmigo. Aquí entran momentos muy, muy importantes de meditación y esta meditación es precisamente el tratar de entender lo que se mueve a mi alrededor, de entender la energía que está circulando alrededor en esos momentos y de cómo se puede interpretar, ¿no? La montaña, yo le digo a mucha gente que la montaña habla, la montaña tiene su parte impresionante de enseñanza y tienes que estar abierto a él. Si tú lo tomas como algo no vivo, como algo pues que nada más está ahí, definitivamente yo creo que no te va a dar lo que debe darte. A lo mejor también pues no es el momento, no nos encontramos en ese momento ideal para aprenderlo, ¿no? Porque bien dicen que cuando el alumno está listo, el maestro aparece, ¿no? Entonces, es parte de eso, es esa parte de energía muy fuerte que se mueve en la cordillera del Himalaya, pero también todas las circunstancias que se mueven alrededor de esto, ¿no? Por ejemplo, el simple hecho de los miedos. Todos tenemos miedos. El miedo para mí es un sistema de alarma que te dice que algo ya está saliendo de control y que debes de poner mucho más cuidado en hacer las cosas. Entonces, ¿cómo lo controlas? ¿Cómo lo enfrentas? ¿No? Porque no se te quita. O sea, permanece ahí. Yo recuerdo precisamente en la zona del Everest, para atravesar una escalera que estaba puesta a manera de puente en una grieta que tenía más o menos unos 15 metros de ancho. Imagínense nada más cruzar 15 metros en una escalera, o sea, escaleras atadas, tramos de escaleras atadas, y luego en una grieta que no tiene fondo. O sea, que te paras sobre esta escalera y cuando ves hacia abajo se pierde en el azul del hielo y todavía cuando estás ahí tu peso hace que la escalera se mueva como si fuera esto un columpio de un lado a otro y entonces pues es un miedo impresionante. Yo llegaba al pie de esta escalera y me sentaba, veía gente pasar y tenía que ponerme la mente en blanco y tomar conciencia del momento que estaba yo a punto de vivir. Entonces, esto de tomar conciencia para mí es precisamente que todo tu ser esté al 100% viviendo el momento, porque si no, algo se va a desfasar, ¿no? Esto quiere decir que
tu mente, tu espíritu, tu físico sepan perfectamente qué hacer. No puedes permitirte ninguna distracción, no puedes permitirte en decir, ay, en este momento se me antojó una cerveza, o en este momento quisiera tener un pollo rostizado o un chilpachole de jaiba, ¿no? O cosas así. No te lo puedes permitir. O sea, en ese momento estás ahí y lo tienes que hacer, ¿no? Entonces, pero también esto es un trabajo muy interno, porque debes estar plenamente convencido de que las cosas cuando se te dan es porque puedes con ellas. Es porque puedes salir adelante de todo esto. Si la vida no te sintiera capaz de muchas cosas, no te presenta las cosas. Simple y sencillamente te deja pasar y adiós, ¿no? Entonces, esto es autoestima, es darte el valor, tu real valor, de que puedes lograr las cosas y de que sabes cómo hacerlo además. O sea, estás ahí por algo. Y sucede algo maravilloso. Cuando te atreves a cruzar, por ejemplo, en esta escalera, estás concentrado al 100%, logras cruzar y te das cuenta de que no pasó físicamente nada, pero dentro de ti pasó algo muy grande. En primer lugar, creciste. En segundo lugar, te amaste. En tercer lugar, cambió toda la perspectiva de lo que tenías, porque hay otra visión del otro lado totalmente diferente a la que tenías atrás. Y cuando llegas al otro lado y te das cuenta de esto, tu vista y tus parámetros se amplían de una manera impresionante. Y te das cuenta de que efectivamente eres capaz de muchas cosas. Y eres capaz de entender todo lo que se mueve a tu alrededor. Y no dudas, no debes dudar. El miedo seguirá ahí, pero siempre hay forma de poderlo controlar. Siempre, siempre. Entonces, yo trato de estar en comunión con la montaña. Estas meditaciones son muy repetitivas. Las hago pues prácticamente diario. Estoy abierto al aprendizaje, porque creo que lo más importante para mí es el camino, no la cumbre, sino toda la experiencia que estas montañas te dan. O sea, es un aprendizaje de vida. Lo vemos a diario en nuestra cotidianeidad, ¿no? O sea, se nos presenta, sabemos perfectamente que las relaciones humanas en sí son difíciles en estas condiciones normales. Ahora imagínate allá arriba, ¿no? ¿Cómo te das cuenta de estas cosas, ¿no? Y era precisamente algo que comentaba ahorita, ¿no? Cada uno de nosotros tiene su verdad. No se trata aquí de convencerte de mi verdad, ni de que tú me convenzas de la tuya. O sea, nuestra manera de vivir, de entender las cosas, la gente que ha estado a nuestro alrededor, cómo hemos aprendido y todo eso nos hace ver la vida de una manera totalmente diferente. Y es totalmente válido. Yo creo aquí que nada más es respeto. Es respeto a mí mismo, respeto a mi manera de entender, de ver y de golpearme y de quererme y de todo. Y en medida de eso puedo tener la capacidad de respetar a la demás gente, a las demás personas. Pero también siempre lo he dicho, ¿no? Yo soy muy duro en cuanto a no hacer trampas. Creo que no debe haber trampas, porque siempre he dicho que no hay caminos cortos, ¿no? O sea, siempre he pensado que todo se gana a base de trabajo. Si no trabajas, pues no te mereces las cosas. Entonces se tiene que trabajar, se tiene que luchar por ello. Entonces no hay caminos cortos, no debe haber trampas. O sea, esto debe ser honesto, debe haber honestidad ante todo y sobre todo coherencia. O sea,
puedes tener cierto pensamiento, cierta manera de interpretar, pero si, bueno, si hay coherencia en cuanto a lo que piensas y en cuanto a cómo digieres todo, pues estás viviendo de acuerdo a cómo tú crees y entiendes la vida, ¿no? Entonces, es padre el poder entender toda esta energía que se mueve alrededor y cómo te hace sensible para interpretar en estos lugares cotidianos, en las ciudades y en nuestra casa, lo que hay alrededor y la gente con la que uno puede transitar en algún momento y en algún momento no, como todo, ¿no? Hay gente que comparte nuestro andar un tiempo y de repente se va y llega otra, o nosotros llegamos con otra persona y se va, y es un continuo. Creo que hay que agradecer. Creo que una de las partes muy importantes de la vida es el agradecimiento. El agradecimiento por todo lo que se nos ha dado y por cómo vivimos las cosas. Muchísimas gracias, Jorge. No, ¿de qué? Te mandamos un saludo muy, muy grande. Muchas gracias. Sí, gracias igualmente. Muchas gracias, Gaby, Carito y Polo, por haber compartido su